los productores de bajo costo en los diferentes países, especializando plantas que pudieran ser óptimas en su estructura. Para seguir con los ejemplos, Colombia, al ser un país productor de azúcar, tenía grandes ventajas para producir sucaritas, producto que usa azúcar. Colombia, al ser un productor de arroz, tenía grandes ventajas para producir Choco Crispies, Rice Krispies. Eso hizo que la especialización de una planta como la colombiana fuera hacia esos productos. Y la idea era exportar hacia países vecinos donde tuviéramos un impacto positivo. Exportar hacia Venezuela, exportar hacia Ecuador, exportar hacia el Perú. La capacidad instalada no la íbamos a tocar en absoluto. En este paso del momento no se pensaba cerrar plantas, no se pensaba eliminar personal, porque todavía no sabíamos a largo plazo hacia dónde deberíamos ir. Entonces se dejaron quietas la parte de capacidad. El objetivo, las marcas grandes, las marcas reconocidas por todo el público, marcas como Zucaritas, marcas como Choco Crispies, marcas como Cornflakes, fueron el objetivo, no marcas locales que existen en todos los mercados. Por ejemplo, en Colombia son típicas las granolas, eso no se conoce en otros mercados, sobre todo en el sur del continente, ellos no consumen granolas, es más europeo ese consumo de granolas, pero en el sur del continente no existe. ¿Qué usamos básicamente como herramienta? El programa Insight, que ya tenía la compañía, que lo aplicaba en Kellogg's de Norteamérica y que usaba básicamente la información de costo existente y mucho sentido común. Eso era lo que usaba este modelo y tenía grandes implicaciones el lograr este cambio. La primera implicación que empezamos a ver era que había que armonizar las vitaminas en la compañía. Cada país tiene una legislación de nutrición muy diferente, unos requerimientos nutricionales que cambian radicalmente de país a país. Entonces, los productos de México, los productos de Argentina, tenían una composición, un refuerzo de vitaminas diferente, tratamos de armonizarlo. Teníamos empaques diferentes y unidades de venta diferentes en cada país. Tuvimos que hacer un largo y difícil proceso de estandarización, porque les voy a poner un ejemplo. Si un país como Venezuela vende el 20% de una referencia en un contenido de 250 gramos, en un paquete de 250 gramos, cuando se le dice baje a 200 gramos, le estamos pidiendo deje de vender un 20-25% de su producto. Eso era muy difícil para cualquier operación, fue difícil para todos, pero eran armonizaciones que requeríamos, que se necesitaban y que eran parte del proceso. La parte de planificación, tuvimos bastantes problemas. Planificar un país es fácil, planificar un área, planificar una región es mucho más difícil. Y hay muchas variables, hay muchas mentalidades. Lo que comentábamos hace un rato con el doctor anterior, las mentalidades, parecemos, si de un departamento a otro encontramos barreras, tenemos que sacar el pasaporte, imagínense lo que era pasar de un país a otro. Era algo supremamente complejo y fue un proceso bastante dispendioso. Básicamente este era el modelo Kellogg. Teníamos unos proveedores, teníamos una planta de producción, teníamos centros de distribución y llegábamos a los clientes, pero fíjense que no había interrelación. Cada país, cada planta atendía un mercado. Lo que nos tocó enfrentar enseguida es el siguiente cuadro, donde empieza a haber interrelaciones, primero de sitios de producción que ya tienen que abastecer otros países, ya empezamos a cruzar entre países, cosa que no hacíamos, y empezamos a cruzar proveedores para que se vuelvan proveedores regionales o proveedores globales, que ya atienden no solamente un país, sino atienden varios países. Por favor. Los resultados, que es lo que buscaba la compañía en ese momento, fue una reducción notable en el costo
de 12 millones de dólares en un solo año. Eso impactó bastante en las finanzas de la compañía, del área latinoamericana. Hubo dentro de esos 12 millones de dólares muchas cosas que se transaron, que tuvieron que cambiar en la balanza. Hubo una significativo reducción de costo de producción, pero a la vez hubo un incremento en los costos de distribución, porque empezamos a mandar producto mexicano a Brasil, empezamos a mandar producto colombiano a Venezuela, empezamos a recibir producto venezolano, cosas por el estilo. La parte de distribución, la parte de logística empieza a tomar más peso, empieza a ser más relevante dentro del contexto y dentro del impacto. La parte de capital, de inventarios, ya lo decía el doctor Giraldo de Noel, es completamente diferente cuando uno exporta hacia otros países. Tiene uno que ya tomar medidas de precaución, saber cómo es el ciclo, cómo es el lead time necesario, y eso implicó un cambio de mentalidad en inventarios. Tuvimos que racionalizar y estandarizar empaques, tuvimos que flexibilizar muchos de nuestros procesos y de nuestras fuentes. Pudimos evitar, esto también fue muy impactante, evitar la inversión de 23 millones de dólares en capital. Si no hubiéramos hecho estas acciones, la compañía hubiera tenido que invertir en plantas o en equipos 23 millones de dólares. Todo eso empieza ya a sumar y a acreditar este proceso ante los ojos de la alta gerencia como un proceso que aporta a la compañía. Y, importantísimo, acumulamos una gran cantidad de experiencia, de conocimiento para el siguiente paso, para Focus 2. ¿Qué fue lo fácil de los aprendizajes en este Focus 1? Fue fácil encontrar oportunidades de ahorro, no fue ciencia nuclear, fue algo fácil. Fue fácil hacer un manejo de políticas de inventario, hacer más viable el conocimiento de qué teníamos en cada país, de cuáles eran los inventarios que se manejan en cada país. La parte de transporte y ejecución fue relativamente fácil, no es ciencia difícil, por favor. Fue muy retante la parte de estandarización de empaques, fue muy difícil. Fue muy difícil la parte promocional. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen o odian los productos Kellogg por sus promociones. Normalmente los niños quieren el cereal porque trae tal muñequito, tal figurita, tal promoción. Eso es muy difícil de organizar, racionalizar, cuando ya estamos intercomunicando Argentina con Brasil, a México con Colombia, ya no es tan fácil hacer simultáneamente todas las promociones, y eso fue uno de los aprendizajes más difíciles que tuvimos. La parte de registro de productos en cada país fue bastante difícil y complejo. No es fácil registrar nuestros productos. Todavía en países tan cercanos a nosotros como es Ecuador, yo creo que todos ustedes han vivido el suplicio que es registrar un producto en el Ecuador. Es difícil también registrar un producto extranjero en Colombia. Esos son aprendizajes que logramos ahí, pero son realidades que nos toca enfrentar y superar. Y teníamos pues la parte del tiempo. Siempre en estos procesos hay que ser muy conscientes del tiempo y tratar de trabajar ágilmente. Este Focus 1 se movió a gran velocidad. Usamos 2 meses y medio en la estudio y aprobación, registro de productos, y empezar ya a exportar de un país a otro. Se movió rápidamente en el lapso de 7, 8 meses. Eso fue un trabajo contra el reloj. Por favor. ¿Qué no consideró Focus 1? Y era importante para mirarlo para Focus 2. No mirábamos mucho la demanda, el futuro de la demanda, no teníamos en ese momento herramientas. La herramienta de Focus 1 no nos lo permite. La demanda local tampoco la miraba en detalle. El servicio al cliente ya país por país tampoco se tocaba. Los costos totales de supply chain no se tocaban. Básicamente lo que se miraba era costos variables.
Capacidad futura tampoco se miraba. Los procesos de comanufacturas o procesos de ensamble, por ejemplo, enviar partes de un producto preprocesado a otro país, tampoco se tocaron en este Focus 1. Proveedores claves de área hasta ahora se empezaban a trabajar y la parte macroeconómica no se tocó. Esto es, como ven ustedes, es un proyecto a corto plazo con un impacto directo, rápido, pero sin mayor soporte técnico ni macroeconómico. Por favor. Ahora, para ir finalizando, esta fue la parte 2, Focus 2, lo llamamos Proyecto Sol. Aquí ya buscábamos crear una competencia, una competitividad mayor para todo el área, con el mínimo costo posible en la cadena de abastecimiento. Volvimos al proceso inicial, que siempre es el básico en estos análisis a mediano y largo plazo, es volvernos a focalizar qué era lo que queríamos ser en el año 2001, qué necesitábamos. Regresamos a el año 97, finales del 97, por favor. Y revisamos que estaba incluido dentro de esta meta básica, objetivo que teníamos. Gracias. Miramos las estrategias que iban a soportar las avenidas de crecimiento. Para nosotros las avenidas de crecimiento son los diferentes tipos de productos, productos de conveniencia, productos de consumo inmediato, productos de consumo mediano. Empezamos a mirar por dónde quería ir la compañía en ese respecto. Miramos la demanda proyectada hacia el 2001, miramos qué pretendían los consumidores, cuál era el deseo de los consumidores y cómo debíamos atenderlos. Empezaban ya a marcar muchísimo cadenas como Carrefour, Walmart, Macro en nuestras necesidades y buscamos siempre tener el mejor producto en calidad por parte de Kellogg's. Esto ya le daba una complejidad mucho mayor a nuestro objetivo de minimizar el supply chain cost. Ya había implicaciones por parte de costos, había implicaciones por parte de capacidad, si teníamos nuevas plantas, si teníamos nuevos equipos, si teníamos nuevas bodegas. También miramos la parte de condiciones o restricciones en capital, en inventarios, etcétera. Ya empezamos a ver más complejo. Y la parte de demanda fue uno de los puntos claves para nuestro desarrollo. Ya en este modelo íbamos a incluir variables mucho más difíciles de manejar, como es las proyecciones de ventas, los canales, la demanda, la respuesta en tiempo óptimo, o sea que este modelo ya era un poco más complejo y iba a tomar más detalle. Por favor. Entonces, aquí, volviendo a la gráfica inicial, hacemos el primer paso estratégico para optimizar nuestras instalaciones físicas, para optimizar nuestras instalaciones físicas de una manera racional. ¿Qué estamos buscando en este caso? Optimizar el supply chain network. La capacidad, las expansiones en los procesos, las nuevas plantas de producción, los procesos de decoupling, o sea, de preparado para enviar a otro país, los centros de servicio, ya metimos la parte logística local en cada uno de los países, la parte global de proveedores, miramos la parte de impuestos, de aranceles en cada país. Por favor. Y las asunciones, lo que asumimos básicamente es que este proyecto Focus debería marcar una diferencia dentro de la cadena de abastecimiento para el año 2001 y trabajamos en una capacidad de plantas de 320 días, 85% de eficiencia y queríamos el punto 3,
una minimización de costo. Es muy diferente a una maximización de utilidad. El modelo también lo permite, una maximización de utilidad, pero el proceso de supply chain se limitó a minimización de costo. No trabajamos maximización de utilidad. Siguiendo con las asunciones básicas, nos limitamos a los procesos que ya se conocían, procesos ya probados y comprobados. No quisimos tomar ningún proceso que fuera un riesgo. Se tuvo en cuenta que todas las plantas iban a tener capacidad para producir todos los productos, con una sola excepción, una planta que estaba limitada por espacio. La parte de manufactura de un tercero solamente se consideraba donde hubiera ya proveedores desarrollados, donde hubiera ya un proveedor conocido y desarrollado. Ese era un sitio donde se tomaba en cuenta. Y no había, un punto importante, límite a la inversión de capital, no se consideraba ningún límite, pero sí se exigía un alto retorno sobre esa inversión del capital. El retorno que más o menos se buscaba era de un 20%. El modelo se llama FIDIAS 8.2, maneja 9 niveles de simulación, es un modelo bastante interesante y complejo. Puede crear plantas virtuales. De esa manera nos imaginábamos qué pasaría si tuviéramos, en Chile no tenemos planta de producción, que si tuviéramos una planta de producción en Chile, con los costos chilenos, con la economía chilena, con las variables macroeconómicas de Chile, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería el futuro de esa planta? El modelo nos lo ayuda a simular, se alimenta con toda la información de Chile y nos empieza a modelar y ayudarnos a imaginarnos una optimización en ese sentido. El modelo también nos ayuda a cerrar plantas virtualmente. Entonces, cerrábamos la planta de Colombia, cerrábamos la planta de Venezuela, cerrábamos la planta de México, y de esa manera empezábamos a medir consecuencias de qué implicaba ese cierre, consecuencias de todo tipo en el orden comercial y de abastecimiento. Por favor. Entonces, y se hicieron las corridas de proceso, se informó, se le alimentó toda la data y de ello salió cuál debería ser la estructura de plantas de producción óptima, cuál era el costo óptimo de la cadena de abastecimiento y cuál eran las fuentes de abastecimiento que se deberían tener y las inversiones. Al lado izquierdo mío vemos las plantas tal como estaban y al lado derecho vemos cómo Focus 2 nos empezaba a dar alternativas y buscamos nosotros desarrollar esas alternativas, que son las que están en verde, a ver dónde convenía más, qué era lo óptimo para nuestra compañía y nuestro proyecto de supply chain. Por favor. En Focus 2 vemos nuevas plantas, vemos alternativas de preproceso y todo eso empieza a buscar la mejor solución óptima. Modelamos plantas que son las moradas en el Perú, en el norte del Brasil, en Chile, en el norte de México, en República Dominicana, en Puerto Rico. Empezamos a buscar por todos lados dónde era la optimización que quería la compañía, que podía aspirar la compañía en ese momento. El análisis de sensibilidad implicaba la devaluación en 6 monedas, implicaba los números de inflación de 6 países, de 6 principales mercados, implicaba el cierre de plantas, buscábamos la rentabilidad que ya les decía a ustedes y teníamos en cuenta en ese momento más de 100 escenarios que fueron los que corrimos buscando la optimización de esta cadena de abastecimiento. Los resultados
se hicieron 2 inversiones de capital basándonos en estas predicciones. Se invirtieron 60 millones de dólares en esas 2 locaciones. Se hicieron pequeños cambios en el sourcing, en el comercio entre países, básicamente porque el modelo anterior, Focus 1, ya nos había dado luces al respecto y esas luces eran correctas, no estaban equivocadas en absoluto. Se hicieron ahorros durante estos años, miremos lo del 97 para adelante, bastante significativos, ahorros de 14, 16 y 18 millones de dólares en el cost of goods sold. Aquí ya paso a la parte final de los aprendizajes. ¿Qué aprendimos nosotros en todo este proceso? Espero que no haya sido demasiado largo y aburrido, pero era compartir con ustedes este proceso. Aprendimos que lo ideal es ir de la estrategia hacia la parte táctica, ¿sí? Eso lo sabíamos desde el principio, pero la necesidad de dar resultados nos obligó a usar la parte táctica primero. Pero cuando ustedes tengan la oportunidad de decidir, de planificar, de organizar en sus propias empresas, lo recomendable sería partir de la parte estratégica, optimizando la localización de sus plantas. Eso puede ser válido para el país, tenemos regiones distantes y diferentes, y pasar ahí sí a la parte táctica para buscar resultados. Otros aprendizajes. La organización es de todas las áreas, tuvo participación efectiva de marketing, de ventas, de finanzas, de planificación, y eso garantizó el éxito. Fue multinacional, los grupos que trabajaron se unieron en la ciudad de Querétaro, donde está nuestra principal planta de producción en Latinoamérica, pero había gente de la Argentina, gente de Chile, gente de Brasil, gente de Colombia, gente de Guatemala. De esa manera logramos la parte multinacional y conocimientos cruzados